Lectores, ¿cómo ha pasado el tiempo? Varios meses ya. Una vez más, el trabajo, la falta de tiempo, leyendo en el metro, etcétera, etcétera. Así es que pues, eso ustedes ya lo saben. ¿Cómo han estado ustedes? Espero que muy bien, que hayan tenido mucho tiempo para leer o que el tiempo que hayan tenido para leer lo hayan disfrutado y les hayan tocado buenas lecturas. A mí mayormente me ha ido bien con lo que he elegido para leer y aquí estoy para compartirlo con ustedes y podamos seguir con este intercambio de lecturas. Esto es lo que leí entre junio y agosto. Cama 32 del autor chileno Boris Quercia es una historia distópica, ciencia ficción, en la que se sigue más que nada la historia de Víctor, un rebelde cuyo objetivo junto con el grupo de rebeldes al que pertenece es proteger lo que ellos llaman un neurón, que es una especie como de memoria donde se almacena mucha información respecto de la historia, de planes y proyectos y cosas relacionadas con el gobierno y las autoridades que están por el momento a cargo de todo lo que ocurre en el lugar donde viven. Hay una larga historia de enfrentamientos, peleas por el poder entre distintos grupos dentro de este gobierno y los rebeldes, y desde el momento en que atrapan a Víctor, él nos va contando lo que puede, lo que ve, lo que siente, y de a poco nosotros también nos vamos, junto con él, vamos adentrándonos con más detalle también en cómo estos grupos han llegado a formarse y cuál es el posible futuro ahora que atraparon a Víctor junto con el famoso neurón. Vamos viendo lo que ocurre con este neurón, con esta memoria, vemos el interrogatorio, vemos qué ocurre con él y de pronto también nos adentramos en la historia desde el punto de vista de las personas que no están atrapadas con Víctor, pero que son parte también de este grupo de rebeldes, y de una ex enamorada de Víctor que es parte de las fuerzas que gobiernan, que son las autoridades dentro de este mundo, ¿no? Una historia con muchísimos hilos, demasiados quizás, que el autor en su esfuerzo por llevar y por tratar de armar una historia con varios personajes que además, de los que además vamos sabiendo historia pasada, vamos sabiendo historia de origen, de pronto como que se enreda, y además de ese enredo que puede haber con qué es lo que ocurre finalmente, tanto con Víctor como con el neurón, la persona que está a cargo de este grupo de rebeldes, la ex enamorada de Víctor, que ahora es una torturadora, y una compañera de él que era también parte de los rebeldes. Son varias las historias, lo que hace que esto se enrede un poco, pero que además en algunos puntos la historia se vuelva predecible. Hay algunos caminos que tomó el autor que hace que la historia de pronto nosotros podamos ver hacia dónde va. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí con esta historia con Cama 32. Y debido a esta predictibilidad se me desinfló un poquitito la historia, que la verdad me tenía bastante atrapada y quería saber qué era lo que iba a ocurrir. Pero finalmente se me hizo un poco obvio que no podía desarrollarse tanto más, porque además el libro es muy cortito. Son apenas 137 páginas. Esto es muy corto. Entonces no se podía esperar un gran desarrollo de historia, lo que hubiera dado para mucho más, pero se corta donde creo yo que sí, estuvo bien llegar hasta ahí con la historia. Queda un poco abierta y la gran gracia del libro es básicamente ir viendo la escritura de este autor. Si ya han leído algo de él, yo leí la trilogía de su detective, que ahora jamás me voy a acordar del nombre. Este autor, después de leer esa trilogía, me di cuenta de que no está enamorado de los finales ni de las historias tradicionales, ni de los finales bonitos, nada de eso. Entonces no me esperaba algo así.
pero tiene algunos puntos bien débiles esta historia que, valga la redundancia, debilitan el contenido y hacen que Cama 32 no logre todo el potencial que podría haber tenido como historia de ciencia ficción rebeldes, salvarse a como de lugar. Un libro entretenido, de todas maneras. Este hombre es guionista y sabe mover personajes, sabe mover la historia, sabe cómo hacer avanzar las cosas, por lo tanto es algo muy entretenido y recomendable precisamente como una pieza de entretención. Cama 32 de Boris Kuarcha, el primer libro del que les hablo en esta ocasión. Después vino La mujer del río, de Paula Ilavaca, autora también chilena. Había leído anteriormente de ella el libro Camino Cerrado, un policial. Esta autora, que además es poeta, se está dedicando más que nada a todo el tema de las historias policiales, de investigación, el true crime, todas las historias basadas en casos policiales reales, etc. La gran razón por la cual me tiré de cabeza a buscar este libro cuando salió a la venta, porque como les dije, ya había leído de ella Camino Cerrado, que me gustó muchísimo, y pensé, esto es evolución natural. Aquí hay todavía más recursos, por lo tanto la historia en la que se supone que se basa este libro dice un policial basado en hechos reales. Me fui de cabeza para acá. Debo decir que este libro es uno de los que más me ha decepcionado, no porque esté mal escrito, Paula Ilavaca escribe bien, sino porque este libro no es un policial. La historia que se cuenta es la de una detective que trabaja en la Policía de Investigaciones en Santiago de Chile en los años 80. Aquí no hay celulares, no hay mucho computador, hay gente fumando en el trabajo, hay todavía no hay mucho más machismo, hay un machismo mucho más evidente, el que se da en el hecho de que toda la plana mayor dentro de la Policía de Investigaciones son solamente hombres. Ella es una de las pocas mujeres que trabajan investigando. Pero esta es una historia personal. Aquí se cuenta la historia personal, un momento de la historia personal de la detective. Se ve todo el conflicto que tiene con un ex marido que también es colega, las decisiones que toma con respecto a un hombre con el que empieza una relación que también es colega. Se ven los problemas que va teniendo con su hija adolescente. Todo esto en el contexto de los diferentes casos policiales en los que van participando todos, digamos. El hecho de tener que seguir órdenes, por ejemplo, de su ex marido, porque es uno de los tipos de los que está a cargo de la brigada en la que trabaja. Y se encuentran con este caso, el de La mujer del río, pero el caso policial se ve de manera muy tangencial. Aquí lo que importa, esta historia es la historia personal de esta mujer. Se ven algunas cosas relacionadas con el caso, se ve un poco de investigación, se ve un poco de cómo se resuelve el caso. Una vez más, gracias al detalle y no a la persecución policial con balaceras y todo lo demás, que eso es casi nunca eso ayuda a resolver nada, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, aquí también se ve algo de protocolo, aunque de los años 80, pero de todas maneras se ve protocolo chileno, nacional, que se utiliza o se utilizaba en ese tiempo para investigar y resolver casos. Pero de nuevo, el libro no se centra en el caso policial, es algo completamente tangencial. Es un libro en el que se ve una situación de violencia doméstica y cómo se enfrenta o no se enfrenta. Me cayó muy mal la actitud que tiene la detective Torrealba, Mercedes Torrealba, con la mujer de ese detective con el que finalmente ella comienza una relación. Y tiene toques bastante realistas en ese sentido, o sea, efectivamente cómo la gente puede reaccionar y las decisiones que puede tomar con respecto a su vida personal,
Como les digo, se ve algo respecto del caso policial muy inesperadamente cuando se apresa al principal sospechoso en el caso de la mujer del río. El tipo exige hablar con ella, exige hablar con Mercedes Torrealba. Yo la verdad no tengo idea por qué, porque el protagonismo de la detective como detective, la verdad es que me parece muy limitado y no entiendo por qué este hombre quiso hablar con ella, absolutamente con ella. El interrogatorio fue con ella y no entendí por qué. Vamos viendo cómo se resuelve el caso, porque hay un detective más joven que, de nuevo, está metido en una relación personal con alguien que pudo haber tenido algo de cercanía con la mujer que termina muerta, y pueden tener información por ese lado, pero finalmente lo que más queda de ese personaje es que es de los que grita porque ahí hay relaciones personales entre colegas, algo que me parece que todavía está completamente prohibido, sobre todo si hay gente casada de por medio. Eso es. ¿Se ve el caso policial? Sí. Eso del basado en hechos reales, supongo que sí, porque es el caso policial que se ve, parece que sí está basado en hechos reales, pero se ve tan a la pasada el caso policial que esto no da para calificarlo como libro policial. Lo leí realmente buscando y esperando que saliera el caso policial, pero es muy poco, y como libro policial no lo puedo recomendar absolutamente. Para que nos busquen libros acerca de la interacción que sobre todo que se daba en esa época, en los 80, con las mujeres dentro de la policía, todo lo que tenían que enfrentar, todos los malos ratos que tenían que pasar, cómo tenían que llevar su cargo siendo mujeres. Pero aquí no hay policial, no lo hay. Y eso es lo que puedo decirles con respecto a La mujer del río, de Pablo Ilavaca. Trilogía de John Foss fue una sorpresa enorme. No son muchos los premios Nobel que ando persiguiendo por la vida, digamos, pero este libro estaba. Yo había escuchado hablar de John Foss, como les dije la vez anterior. Este libro ya lo tenía como en mente para leerlo. Y es una historia, trilogía se llama porque son 3 historias cortas que forman una sola historia finalmente. Es una historia que se ha contado millones de veces. Una pareja de adolescentes, pobres como las ratas, se tienen solamente el uno al otro, despreciada ella por su familia, él recién huérfano, ella sale embarazada, se van del pueblo chico de una caleta de pescadores a un pueblo, porque no es que se vayan a una ciudad, se van a un pueblo un poco más grande, sin ningún tipo de recursos, sin plata, sin ninguna cosa. El chico empieza a hacer cosas bastante cuestionables, tanto para salir de esta caleta en la que están, como el momento de llegar a este nuevo pueblo, donde consigue alojamiento casi como a la fuerza. Esa es la primera parte. La segunda parte es, se van de ese pueblo a las afueras del pueblo, a una casa que encuentran vacía, pero por algún motivo el chico decide volver al pueblo porque se hizo de plata, trabajó en algo, no sé qué cosa, y le dio por ir a comprar un regalo para la mujer. De vuelta en el pueblo, alguien lo reconoce de esa caleta de pescadores y resulta que había cometido un crimen, y después de esa salida no vuelve donde esta chica, la que ya tuvo a su hija. La tercera parte la cuenta la hija, de cuando ya es una mujer vieja, que recuerda que su madre, cómo conoció, cómo se encontró en realidad con el hombre con el que finalmente se fue de este pueblo y volvió a la caleta de pescadores, básicamente para transformarse en la pareja, en la señora de este tipo que la sacó de la indigencia. Le dijo lo que había pasado con este chico, con su pareja, y desde ese momento esta niña empieza a vivir como un estado mental, como de ensueño, siempre esperando que el amor de su vida, que este chico vuelva con ella, lo que no ocurre. Y bueno, vemos el desenlace de esta historia bastante triste. Es bastante triste la historia de la trilogía.
¿Cuál es la gran gracia de esta historia contada millones de veces? La escritura. La escritura, que ya a estas alturas muchas veces la gente ha dicho no es nada original. Muchas personas han escrito antes como él, escribe, es una mezcla de este autor con este otro autor, entonces no tiene nada original. No he leído a esos otros autores, por lo tanto cuando yo me acerqué a este libro, la escritura me voló la cabeza. Realmente a mí me pareció tremendamente original. Y no entiendo cómo lo hace, no entiendo cómo lo hace. Esa cuestión de ir diciéndote las cosas que van ocurriendo sin decírtelas. Porque hay mucho diálogo, ese cambio de personajes sin decirte, él dijo, ella dijo, ellos dijeron, sino que simplemente uno va reconociendo quién está hablando, quién está diciendo qué cosa. Yo lo consideré maravilloso, realmente me gustó muchísimo la escritura de este libro. Me han dicho que no siga buscando más la escritura, porque él escribe así y como que ya, si ya tuve esta primera impresión, después solamente voy a encontrar su escritura repetitiva, pero quiero leer Septología, que es el título por el que originalmente escuché hablar de este autor, mucho antes del Nobel. Si buscan cosas originales, si buscan cosas que los saquen de su rutina de lectura, si andan buscando cosas que no hayan visto dentro de los últimos años, les recomiendo Trilogía de John Foss. A mí por lo menos, y solamente puedo darles mi opinión, la escritura de este libro me pareció increíble, envidiable la manera en que este hombre maneja la escritura, maneja las palabras. No se lo pierdan. Después llegué a Un lugar soleado para gente sombría, la colección de cuentos más reciente, publicada por Mariana Enríquez. No sé, pero no creo que estos cuentos hayan sido escritos recientemente. Yo creo que esta publicación se juntaron cuentos, se juntaron cosas, ninguna de ellas escritas a medias ni nada por el estilo, pero no cosas que sean de la calidad a la que Mariana Enríquez nos tiene acostumbrados. Por supuesto que llegué a este libro con expectativas, porque es Mariana Enríquez, porque son sus cuentos. Y los 2 libros anteriores de cuentos que yo leí de ella, y las novelas que he leído de ella, me han volado la cabeza. Por lo tanto, era imposible no llegar, para mí, imposible no llegar a este libro de cuentos esperando que esto también, por último, me levantara un poquitito la tapa de los sesos. Pero la verdad es que encontré, no sé, como que se desinfló la escritura de la Enríquez en estos cuentos. Espero que sea porque se supone que está escribiendo una novela que creo que tiene algo que ver con brujas, no sé qué cosa. Espero que sea porque está tan metida en eso que va a ser espectacular, aunque sé que no hay que meterse a estas lecturas, a ninguna lectura con expectativas, pero de nuevo es la Enríquez, y quienes hemos leído la Enríquez no podemos llegar, quienes hemos leído la Enríquez y nos gusta su escritura, no podemos no llegar sin expectativas. Julie y Metamorfosis fueron los 2 cuentos que más se me quedaron en la cabeza, donde a mi modo de ver se ve algo más la originalidad y lo mal de la cabeza que puede llegar a estar la Mariana Enríquez. Hay algunas otras ideas, algunos otros cuentos que también podrían haber ido más allá de lo que fueron, pero que finalmente son cosas o que se tornan predecibles
o ideas que ya se han visto anteriormente y que no toman ningún giro como original, no se ve el toque de la Enríquez, con esas historias de fantasmas, de Ojos Negros, por ejemplo, el último, iba camino a la locura, que es la cabeza que puede llegar a ser la cabeza de la Enríquez, pero no, ahí algo pasó. De nuevo, también puede ser una cuestión completamente personal, y también hay que considerar que son muy pocos los volúmenes de cuentos que tienen relatos absolutamente parejos en calidad, que todos son buenos, que todos son malos, que todos no. Siempre hay algunos que se destacan más, porque además aquí sí hay algún lugar en el que se ve la importancia del tema del gusto personal, es con los volúmenes de cuentos, porque los que les gustan a algunas personas a otros pasan, pero como si ni siquiera se hubieran leído. Me demoré bastante en leer este libro por lo mismo, porque la gran mayoría de los cuentos no me atrapó, me costaba. Así es que no son malos. Enríquez escribe muy bien, pero no son los cuentos de los primeros 2 volúmenes que nos entregara la Enríquez hace tiempo. No tienen la potencia, no tienen la fuerza, no tienen la originalidad de esos volúmenes. Sé que mucha gente de todas maneras le ha gustado mucho más de lo que me gustó a mí. Era de esperarse, y yo al menos quedo a la espera de lo próximo que publique la gran Mariana Enríquez. Leí también Revolución. La historia me llamó muchísimo la atención de este libro, escrito por Juan Pablo Meneses, un periodista chileno. Yo no tenía idea que en Santiago, en la comuna de San Miguel, en algún momento habían erigido una estatua al Che Guevara, y que esa estatua se mantuvo en pie hasta después del golpe militar del 73, que fue cuando arrancaron la estatua, por supuesto que en la noche, por supuesto que los milicos, y se la llevaron, y nunca más se supo dónde quedó la famosa estatua. No era una estatuita del porte de lo que sería la persona del Che Guevara, no medía 1,80 m, era una tremenda cosa, que estaba puesta además sobre una especie como de base como de piedra. Todo eso desapareció, se lo llevaron una noche, y hasta la fecha no se sabe qué pasó con la estatua, principalmente porque ningún gobierno ha destinado recursos para investigar, para saber qué diablos pasó con una obra que fue idea del entonces alcalde de San Miguel, algo que hizo muy en secreto. Se va viendo la historia acá de lo que pudo haber sido, de lo que pudieron haber sido las reuniones que sostuvo con el grupo, el diseñador, arquitectos, ingenieros, gente que estuvo involucrada en la creación de esta estatua. Todo esto ficcionalizado, aunque existen registros y quedaron muchos papeles, y por supuesto en algún momento las personas que participaron en esto hablaron y dijeron que era lo que se había hecho. El periodista decidió presentar esta historia de forma novelada, y él mismo es uno de los protagonistas, algo que yo considero era completamente innecesario. Si esto hubiera sido una crónica en la que él también podría haberse incluido, porque el alter ego del periodista, que es el que se incluye en este relato como un personaje, efectivamente presentó una denuncia por la desaparición de la estatua. Todo el proceso burocrático que tuvo que pasar para que finalmente no ocurriera nada, no se investigara nada, no se procesara nada, ya habría sido interesante. Ya habría sido interesante presentar todo lo que ocurrió antes, durante y después de la existencia
la presencia de esta estatua en la comuna y su desaparición. Pero decidió ficcionalizar, meterse como personaje, metió a otros personajes, los que están acá, como un grupo de personas que está filmando o que tiene como proyecto filmar un documental respecto de lo que fue la creación de esta estatua. Fue una decisión del autor. Yo llegué acá por la historia de la estatua, una historia que yo no conocía, que está bastante detallada, de la que salen muchos aspectos que llevan también a la mentalidad y a cómo funcionaban las cosas en los 70s en Santiago, el poder que tenían los palestros en ese tiempo en San Miguel. Y una de las cosas que sí agrega a la historia es todo lo que se habla con respecto del marketing que existe con respecto a la figura del Che Guevara. Un marketing que es una obscenidad, o sea, hay de lo que se pueden imaginar. Con la figura del Che existe. Y cada cosa que va saliendo acá, desde los zapatos, la ropa, bueno, obviamente los pósters, las fotos y todo lo demás, hay hasta unos helados. Y todo lo que se menciona efectivamente se puede verificar. Efectivamente existe. Los licores, todo, existen. O han existido. Es muy, muy loco, muy loco. Todo lo que se ha comercializado la figura del Che Guevara. Y Chile fue uno de los primeros lugares donde existió una estatua a la figura del Che Guevara después de su muerte. Y acá se ve una buena parte de la historia de lo que fue, cómo fue que esa estatua llegó a erigirse en San Miguel en los años 70. En ese sentido, buenísima la historia, muy buena la crónica, un poquitito de más todo el tema de los personajes que están con el tema de la filmación del documental, pero fue decisión del autor. La historia de todas maneras se cuenta, es un libro muy entretenido, se aprende mucho y por lo menos yo seguiré esperando a ver si es que en algún momento aparece todas esas toneladas de metal que no pueden haberse desvanecido en el aire, capaz que lo fundieron, el gobierno de Francia está esperando a ver si lo encuentran para llevarse la estatua para Francia. No tengo idea qué va a pasar con todo eso. Pero bueno, bien bueno. Me gustó Revolución. Me gustó bastante. Por otra parte, no puedo decir que me haya gustado este libro, La Niña Ámbar, de Ivonne Toro, porque la historia que se cuenta es muy horrible. Pero por supuesto que tengo que decir que sí me gustó, porque está muy bien investigada. La autora pone el toque personal justo para que nos hagamos una idea de lo que fue la vida de esta niña, cómo era su mentalidad, los sueños que tenía, las ganas que tenía de hacer cosas, lo vulnerable que fue, la porquería de gente adulta de la que le tocó estar rodeada. Y gracias a eso vamos conociendo la historia, toda la historia de vida de esta chica, una historia de vida corta porque la mataron cuando era muy muy joven. Pero también nos acercamos gracias al trabajo de ella. No me imagino lo difícil que tiene que haber sido para ella tener que enfrentarse, tener que entrevistar y hablar y tratar de hablar en realidad, porque es lo que pasa con estas personas que tienen este tipo de rasgos psicopáticos. Es muy difícil hablar con ellos, no se sabe si te están mintiendo o no, por lo general están tratando de manipularte y ella va contando lo que es, lo que fueron lo que fue su experiencia con este tipo, con el que finalmente logró hablar. Recordemos que este tipo estuvo en la cárcel, nunca se va a entender por qué diablos lo dejaron salir y que fue su relación con la mamá de Ámbar la que le permitió acercarse a la chica y finalmente hacer lo que hizo, quitarle la vida. Para mí fue difícil de leer porque me daba bastante rabia todo lo que tuvo que pasar esta chica
lo fácil que fue para este tipo volver a la calle. Pero la investigación que se hizo acá es simplemente muy, muy buena, es muy detallada. Por lo tanto, a veces es muy difícil de leer, porque podemos sentir y podemos darnos cuenta de todo lo que tuvo que pasar esta chica, lo sola que estaba, lo sola que estuvo durante toda su vida. Todo el abuso, no hubo casi nadie, casi ningún adulto que se le acercara, que no abusara de ella de alguna manera u otra, sea por la presencia y las costumbres que tenían, como por abandono. Y lo que queda con libros como este, ¿no? ¿Cuántos chicos estarán pasando por la misma situación o peor? Chicos que van a tener que llegar, que es muy posible que sí lleguen a la mayoría de edad y tengan que vivir con todo el trauma, con todo lo que han tenido que pasar el resto de su vida. Una lectura muy difícil para mí, necesaria, muy bien lograda la investigación. La autora supo entregar la dosis de opinión personal justa para no llevar al lector hacia un lado o hacia otro. Cada uno de nosotros se puede hacer la opinión gracias a todos los hechos que ella menciona y que recomiendo. No es una historia fácil de leer, porque es dolorosa, porque todos al final nos podemos sentir responsables de casos como este. Y eso es lo mejor, que todos nos sintamos responsables para que cuando veamos situaciones como esta no tengamos duda en intervenir, para que cada vez sean menos los casos como los de Amber, sobre todo con el desenlace que tuvo su historia. Un libro que habla sobre la relación personal de una hija, la autora de este libro, Amanda Marton, de lo que le tocó vivir cuando niña a ella y a su familia, debido a que su mamá es esquizofrénica. Y qué ocurrió en particular cuando los brotes de esquizofrenia, uno de los brotes de esquizofrenia que tuvo cuando ella era una niña, terminaron en la internación. Por lo tanto, en el alejamiento de su mamá de sus vidas durante varios años. La autora aquí, algo que ya había visto tratado hasta cierto punto en otros libros, entregó tanto su experiencia personal, el hecho de haber estado sin su mamá de niña durante un tiempo, describe cómo eran los episodios que vivía su mamá, estos brotes esquizofrénicos, qué era, cómo se manifestaban estos brotes, las cosas que empezaba a hacer la mamá. El libro también incluye las entrevistas que hizo una vez que decidió escribir este libro, tanto con su mamá como con su papá y con otras personas de la familia y amigos de la familia, para ver si sus recuerdos coincidían con las cosas que realmente ocurrieron. Por supuesto, los recuerdos, como ocurre siempre, algunas personas cuentan unas cosas y otras personas cuentan otras, y ahí hay que ir encajando piezas, ¿no? Como un puzzle. También en este libro se dan varios datos, cifras duras con respecto a lo que es la esquizofrenia. Se habla de la historia de la esquizofrenia, cómo es que se llegó a determinar características, qué es lo que hablan qué es lo que dicen de esta enfermedad los profesionales, psicólogos, psiquiatras, los textos, y eso a veces puede ser un poquitito se puede sentir como que está un poco de más, porque no es un texto que se relacione con toda la parte como técnica de lo que es esta condición, pero sí le permiten todos esos datos dar una causa para la idea general que hay con respecto a la esquizofrenia. Cómo es que nosotros, el público general, digamos las personas que no tenemos experiencia con esta condición, enfrentamos a las personas que vemos que pueden tener esquizofrenia. Cómo hablamos de los locos y los descontrolados, cuando la esquizofrenia no siempre se presenta de esta manera, como la vemos descrita en películas, en series, en todo eso.
es muy difícil, siempre es muy difícil encasillar y reducir una condición mental a un solo tipo de comportamiento. Y desafortunadamente es muy común que veamos palabras tiradas al viento una vez que nos enfrentamos a una condición mental y hablemos de los locos, seguros esquizofrénicos, esquizofrénica, psicópata es una palabra que se utiliza ahora para casi todo, pero la ficción, las series, las películas dan una imagen y nos quedamos con esa imagen. Y en este libro se ve que la esquizofrenia puede tener una presentación casi como la depresión, que puede tener algunos brotes un poco más, ni siquiera violentos, un poco más descontrolados, pero que no es una cuestión que anden por la vida todos los esquizofrénicos haciendo tal o cual cosa. Eso es lo que más se rescata de este tipo de libros, y de este libro en particular. La experiencia que tuvo esta autora con respecto de su mamá, cómo los afectó, de nuevo, los miedos que tenía ella de llegar a una cierta edad y empezar a presentar los mismos rasgos esquizofrénicos que su mamá, algo que no ocurrió. Y con este tipo de libro aprendemos un capítulo más con respecto de esta condición mental específica, la esquizofrenia. Un muy buen testimonio para empezar a terminar con los prejuicios, para empezar a bajar un poco las revoluciones con los prejuicios y comprender que cada persona afectada por la esquizofrenia es un universo distinto. Un muy buen libro en ese sentido. Creo yo que una lectura necesaria para quienes estén curiosos con respecto al tema de la esquizofrenia. Y los últimos 2 libros que leí, volúmenes de cuentos. Soy muy porfiada, yo sigo leyendo cuentos sabiendo que es muy difícil encontrar un libro, un volumen de cuentos que tenga una calidad, una calidad pareja, digamos, que sean todos buenos, todos malos. Bueno, la verdad es que si son todos malos, pucha, qué mala suerte. Y la verdad es que por lo general lo que encuentro son cosas como desniveladas, ¿no? Pero este libro fue para mí un poquitito mucho. Son 16 relatos. 3 de ellos simplemente no los leí. Empecé a leerlos y la escritura o el tema de entrada, más que nada la escritura, me pateó, me botó. Simplemente 3 de ellos no pude leerlos. Porfié con los otros 13. Encontré 3 relatos de 16. La verdad es que muy buenos. Y los otros 10 pasaron sin pena ni gloria. En un libro, Santiago Canalla, que se supone que es una compilación de cuentos relacionados con escritura negra, con policiales, investigación, un tipo de escritura que yo busco. Me gusta mucho los policiales. Pero acá me encontré con la repetición, con lo predecible, con que a la mitad del cuento ya sabía ya lo que iba a pasar, quién se iba a morir, cómo iban a matarlo, que el otro, que no, mal. Mucha cosa muy predecible. Por lo tanto, los 3 cuentos que se destacaron mucho. Y esos cuentos son, a saber, el primero, que más encima es el primero, entonces cuando leí ese cuento y lo encontré tan bueno, dije yo, este libro va a estar, pero no. La Arlequina, de la autora Gabriela Aguilera. Yo ya había leído algo de ella. La Gabriela Aguilera tiene un libro que se llama, un libro cortito, San Michel, si no me equivoco. Por lo tanto ya me había enfrentado a su escritura, una escritura bastante barroca, que para mí, a mí me lleva mucho por el lado del Lemebel. No estoy diciendo que lo copie,
simplemente que tiene una escritura que puede llegar a esos niveles de complejidad y como de toque poético cuando está describiendo cosas. San Michel, por ejemplo, es una novela corta que se desarrolla dentro de la cárcel de San Miguel. San Michel. Muy, muy buena. Y aquí el cuento que escribió ella, La Arlequina, nos devuelve un Santiago como de tiempo así como de la colonia, donde estaba la chimba y todo lo demás. Una historia contada millones de veces, una prostituta, una niña que había quedado huérfana después de un incendio, abusada toda la vida, llega a un prostíbulo, en este prostíbulo encuentra una familia, la cabrona que por supuesto la cuida, y el señor, ¿no?, que es el que la elige a ella, la elige, es una de las tantas prostitutas con las que está, pero en su mente es como su favorita y siente un especial cariño por este hombre, y después también desfoga a los hijos de este tipo, y hay una situación como de revolución, guerra civil, no sé qué cosa que había en ese tiempo, muchos años atrás, que lleva el desenlace que es la mujer tratando de ocultar a este hombre del que está secretamente enamorada. Historia contada millones de veces, de una manera exquisita. La escritura, la manera en que nos lleva a la atmósfera, nos lleva al lugar, nos describe la mentalidad, nos describe la manera en que hablan los personajes. Podría haber dado para una novela, sin duda podría haber dado para una novela. Y es uno de los mejores cuentos de este libro, que es una pobreza muy fuerte. A ese cuento le di 5 estrellas. Al otro que le di 5 estrellas fue Rara, de Galo Gigliotto, que sí, pues recibió el memo y lo entendió absolutamente cuando se trataba de escribir sobre crímenes policiales, escritura negra, y lo que hizo fue escribir este cuento, Rara, contando un crimen que es la desaparición de una niña, una chica joven, y sabemos qué le ocurrió a la niña, nos enteramos de dónde está su cuerpo, sabemos cómo fue que conoció a su atacante, vemos el desconsuelo de la madre, vemos el accionar de las autoridades, vemos un montón de cosas a través del punto de vista de una adivina, que es quien cuenta la historia. Esas adivinas que de repente aparecen de la nada cuando hay algún caso muy mediático, que empiezan, no, está cerca de agua, está cerca de un bosque, está... Aquí quien cuenta la historia es una de esas adivinas, y le salió perfecto. La voz de la mina, la voz de la mujer, está increíblemente bien logrado, y hace que el cuento funcione maravillosamente bien. La manera en que le habla a la mamá, la manera en que habla de la chica que está desaparecida, cómo la van a encontrar, dónde la van a encontrar. Ella va diciendo lo que va ocurriendo, tienen que ir pronto, tienen que encontrarla pronto porque está cerca de agua, y si el agua crece nunca más la van a encontrar. Muy bien contado, la mentalidad reflejada absolutamente. Estas personas que hacen este tipo de lecturas no por plata, sino porque es un llamado o lo que sea. Muy bueno, muy bien logrado, y menos mal que estaba acá, porque los otros, y menos mal que estaba acá, realmente. Una de las cosas que salvaron este volumen de cuentos. También 5 estrellas. Y el tercer cuento que me gustó, que es Lo que se respira, al que le di 4 estrellas, de la autora Sonia González Valdenegro. Es un ambiente cerrado, es una casa
donde llega un detective, no sé si es detective privado o un policía, que llega investigando la desaparición de un niño. En una casa en la que él reconoce y reconoce a la persona que tiene enfrente, que empieza a interrogar, que es la mamá de este niño, porque ya había desaparecido otro niño de esa casa. Y empieza con el tema, un niño al que nunca encontraron, y empieza con todo el tema de qué ha pasado, qué ha ocurrido, una frialdad de la mujer tratando de echarle la culpa a la situación de la casa, apuntando mucho hacia el marido que no la pesca, y en algún momento algo ocurre y el hombre, el detective, se da cuenta de dónde está y qué es lo que ha pasado con el primer niño que desapareció. Un giro que yo no vi venir. Algo que hizo que le hiciera clic al hombre, y si bien está un poco estereotipado el personaje de la mujer, y hasta cierto punto también el del detective, que es como muy calculador y muy poco predecible, como que todo se lo guarda, ¿no? Muy bueno también el cuento. Esos fueron los 3 cuentos, 3 de 16 que para mí salvaron de este volumen de cuentos. No, busquen los escritos de los autores que les acabo de mencionar, si quieren leer buena escritura. Y el otro libro de cuentos, el otro volumen de cuentos, rompió la regla, porque los 5 cuentos que aparecen acá, parejitos, la calidad de la escritura, los puntos de vista, los personajes, el tratamiento de los personajes, historias en las que realmente no pasa mucho o no pasa nada, que es todo accionar o pensar las cosas, pero que va moviendo la historia, que se va moviendo y uno va adquiriendo y va sabiendo y va entendiendo estos personajes, y como son personas que se mueven dentro de lo cotidiano, muchas de las cosas que pasan también nos han pasado a nosotros, o las hemos vivido, o hemos vivido algo similar o visto algo similar. Supongo que algunas cosas se pueden leer más como una crítica social, Cosas Peores, por ejemplo, hablan de la obesidad de un chico muy joven, un adolescente, que finalmente lo único que quiere es desaparecer, pero es el comportamiento de los adultos alrededor de este chico, tanto como su comportamiento, el hecho de que no lo fuercen a hacer nada. Y la verdad es que no sé si sacarían algo en tratar de forzarlo, porque es muy desagradable el cabro, el chico. Pero es una historia no tan lejana ahora que vemos a estos niños metidos en sus computadores todo el día, engordando y haciendo nada más que estar frente a la pantalla. Un cuento que creo que se escribió... ¿Cuándo se escribió esta? El 2014, hace 10 años. Hace 10 años. Y ya tenemos una historia de un chico de eso metido en su computador esperando desaparecer. En algo mejor que yo, también la historia de un papá que está tratando de reconectarse con su hija después de un montón de situaciones familiares, y la negativa de esta chica, que finalmente no sabemos si va a aceptar de vuelta a este papá en su vida o no. Lo que nunca fuimos es una de las historias que menos me llamó la atención, porque a mí no me llama mucho la atención las historias de relaciones de pareja. Y acá menos todavía, porque son personas muy jóvenes. También son situaciones cotidianas, comportamientos que vemos todo el tiempo, y la historia, de todas maneras, la autora logró que la historia se moviera y te mantuviera leyendo, ¿no? En Usted está aquí también. Un hombre llega porque estaba viajando, hubo un accidente en el aeropuerto y llega a un hotel, se empieza a encontrar con algunas personas, siempre está pensando en su mujer, porque él es un hombre casado, pero termina
conociendo a una chica joven y como que se olvida de la señora de repente. Entonces son historias comunes y corrientes que pueden pasarle a cualquiera. Hasta que finalmente llegamos hasta que pasa un huracán, que es, como le digo en la novela, el relato más largo, que también es la historia de una chica, una vida muy sencilla, vive en una isla, en una situación bastante precaria, que creo que es como vive la gran mayoría de la gente en esta isla, siempre soñando y tratando y haciendo planes para irse. Y finalmente, cuando logra irse, después de varios años de relaciones, de estar con gente que se aprovecha de ella, hombres que se aprovechan de ella, ella también se aprovecha de algunas personas, pero nunca se queja de todo esto que le está ocurriendo, porque en el fondo ella misma también provoca que estas cosas pasen. Y cuando finalmente tiene la oportunidad de irse a la tierra dorada que es Estados Unidos para ella, las cosas no tienen ningún gran cambio. O sea, sigue teniendo que trabajar, sigue teniendo que aguantar. Es como salió a lo que suponía que era algo maravillosamente bueno y es más de lo mismo. Pero de alguna manera es una historia que uno quiere leer, quiere saber qué pasa con esta chica, finalmente, lo que no es mucho, pero de nuevo, es la escritura. Aquí es solamente la escritura de la Margarita García Arroyo. Tengo otros libros de ella pendientes, así es que muy probablemente durante lo que queda del año, que cada vez es menos, lea alguna otra cosa de ella, que voy a tratar que no sean cuentos, porque los cuentos me dieron un par de sorpresas bastante desagradables en esta ocasión. Esos fueron los libros que leí entre junio y agosto. Un lote considerable, por supuesto mucho menos de lo que hubiera querido, pero aquí estamos, seguimos trabajando, seguimos haciendo otras cosas y voy a seguir leyendo dentro de lo que pueda y por supuesto recomendándoles lecturas. No olviden sugerirme también lecturas. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito este último tiempo. No olviden suscribirse, recuerden que es gratuito, y le dan like o dejen algún comentario de este video, si quieren dejarme alguna recomendación de libro, sugerencia, etcétera. Muy bienvenido y espero nos veamos antes de fin de año con un nuevo resumen de lo que he leído durante lo que queda del 2024. A leer.